Estamos con el doctor Alejandro Martínez Cavazos, él es ginecólogo y obstetra, y vamos a hablar de un tema muy interesante que son las complicaciones en el embarazo. Tú tienes que conocerlas porque tienes que estar al tanto de qué es lo que pudiera suceder. Muchas gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros. Realmente vamos a sacarle mucho jugo. Él hace medicina fetal, entonces vamos a sacarte mucho provecho. Una disculpa que tengamos que exprimirte los conocimientos para que nuestros televidentes puedan tener información en este tipo de aspectos que es tan importante, sobre todo para la mamá y que es la base de este programa. Y bueno, doctor, básicamente tenemos primer trimestre, según como lo vimos anteriormente, segundo trimestre y tercer trimestre. ¿Cuáles son las complicaciones a las que más te enfrentas en el primer trimestre? El primer trimestre siempre está influenciado por nosotros en el sentido de que como seres humanos siempre queremos tener un embarazo que sea un embarazo sin riesgos. ¿Sí? Lo más frecuente que nosotros vemos en el primer trimestre es la amenaza de aborto. ¿Sí? La amenaza de aborto se va a presentar de 10 parejas que llegan con nosotros como médicos a darnos la noticia de que están embarazados y que quieren un control prenatal. De esas 10 parejas, 3 van a tener un aborto. Esa es la ley de Dios, no podemos hacer nada. De 3 parejas, uno va a perder ese producto. De 10 parejas, de 10. 3, es un 33%. Y aquí, bueno, es algo esperado, es algo que está en la estadística, no es, porque aquí, doctor, se empieza a culpar mucho la mamá. Claro. ¿Qué hice? Ahora, en esos términos, los mitos que tú escuchas, quiero que desenmascares aquí, bueno, eso no hay tal, la mamá piensa, es que hice un coraje, es que me asusté, es que le dan 20,000 explicaciones. ¿Cuáles son las causas reales que pueden provocar, que haga la mamá, por ejemplo, que se maltrate de alguna manera, que tome algo? ¿Cuáles son las causas reales que te pueden hacer que pierdas el producto? Realmente no hay una causa real directamente que sea la causa de que haya una amenaza de aborto, no la hay. Lo principal es de que tengamos alteraciones en los cromosomas, en la información genética, y el mismo embarazo es algo perfecto, lo que es el milagro de la vida. Detecta en ese engranaje perfecto que algo no viene bien y automáticamente separa la producción o el crecimiento del bebé. Sí es importante lo que tú mencionas porque siempre nos vemos influenciados por los sentimientos de que hice un coraje o ese día tuve vida sexual y después de ahí pasó esto y la mamá se siente culpable por el hecho de que tenga un sangrado y que le demos la noticia de que tenga un aborto. Entonces, siempre es muy importante saber que estas cosas son alteraciones genéticas desde la fusión de las 2 células germinales. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es estar a la expectativa. Yo les digo a las pacientes, tenemos que imaginar nosotros el embarazo como si fuera una medalla de oro, un bebé en nuestros brazos, olímpica. Tenemos que ir venciendo objetivos, entrenando para tener una meta que es un bebé sano. Entonces sí es importante al principio saber cuándo dar la noticia. ¿Por qué? Porque existe ese riesgo fehaciente de que tengamos un aborto. ¿Cuándo ya ese riesgo llega a pasar? Cuando ya tenemos 8 semanas de embarazo, que ya es un embrión, que ya está formado, ya se adaptaron los genes, sigue habiendo riesgo, pero disminuye. Ahora, en el primer trimestre, doctor, ¿qué medicamentos o test? Porque yo veo que ahora con esta cuestión del ejercicio se meten cualquier cosa de estimulantes. ¿Qué medicamentos pueden ser abortivos que la mamá no sepa de uso común? ¿Están ya retirados del mercado o todavía tenemos ese peligro? ¿O alguna sustancia natural, como le llaman, que se tomen como estimulante? ¿O alguna cosa pudiera resultar en una situación de contracciones del útero? Dentro de lo que está a nuestra mano, no. Sin embargo, está demostrado, por ejemplo, que el té de comino genera contracciones uterinas. Eso se usaba antes por las abuelas o las parteras para dárselo a las mujeres que empezaban con un trabajo de parto para que hubiera una continuidad en la contractilidad uterina. La cafeína está demostrado que a dosis altas, estamos hablando de 10, 12 tazas diarias, es como pudiera empezar a generar de cierta manera, riesgo para que haya un aborto. 10 a 12 tazas de café, ¿hay quien las toma? Sí, claro. Sí. Hay quien las toma, pero no solo eso, que a veces
se están cansados y están ahora estas bebidas que traen muchísima cafeína, que para mejorarles la actividad física, y eso no sé a cuántas tazas de café equivale. Realmente esas debemos de evitarlas porque son estimulantes. Entonces, realmente estimula más el sistema nervioso, hay más secreción de hormonas que aceleran la frecuencia cardíaca materna, puede generar eso que haya una hipertensión transitoria en los vasos uterinos y que haya un desprendimiento placentario. Entonces, sí está totalmente contraindicado toda sustancia estimulante como tal en el embarazo. La mamá puede tomar café, podemos tomar 2 tazas de café al día sin ningún problema, o su equivalente en tazas de té también. La señal de peligro es dolor, es sangrado, o sea, cuando tiene un aborto inminente, ¿cuáles son los síntomas de la mamá? El más importante es el sangrado. Un sangrado transvaginal rojo brillante es una amenaza de aborto hasta no demostrar lo contrario. El hecho de que haya cólicos que van aumentando de intensidad, eso también es muy importante, porque eso está diciendo que hay una estimulación del útero y por eso tenemos los cólicos. Entonces, realmente la regla es sangrado, cólicos, inmediatamente comunicarse con su médico para que pueda estar él enterado de qué está pasando y que nos pueda dar una solución para evitar el aborto. Tratar de acudir al servicio de urgencias, tratar de contactar a su ginecólogo, básicamente. Eso es lo más importante. Nada de que me tomo algo para que se me pase el dolor, si hay algo de sangrado, si hay cólicos, háblale directamente al ginecólogo. Sumamente importante. Muy bien, ok. Este es el apoyo, doctor, que estamos viendo. Apoyo es una gráfica, bueno, una filmina donde les pongo cuáles son las principales 4 complicaciones del primer trimestre. Tenemos en primer lugar la amenaza de aborto, lo que es el embarazo ectópico, que es cuando se implanta fuera de la matriz en sí el embarazo, la incompetencia cervical, que es cuando hay debilidad del cuello uterino y tenemos un aborto, y la hiperemesis, pues que es una paciente que vomita en exceso y que eso hace que tengamos que tener que internarla para hidratarla y para poder recuperar. Eso es increíblemente, he tenido varias amigas que con esta situación de que no paran de vomitar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en el segundo trimestre, doctor? En el segundo trimestre lo más importante pues es el parto pretérmino, que es el nacimiento antes de las 37 semanas. Aquí el principal efecto que nos daña pues es la prematurez en el bebé. La diabetes gestacional, pues como todas las pacientes embarazadas lo saben, lo decíamos en el programa anterior, hay que hacer un examen a la semana 24-26, que es la curva de glucosa, que a nadie le gusta porque tienen que tomarse la limonada dulce, y precisamente es para eso, para detectar que no haya diabetes gestacional, que es importante saberlo. La hipertensión en el embarazo, que se conoce como preeclampsia, es la primera causa de muerte en la mujer mexicana embarazada. Es muy importante la posición de la placenta, hablamos de placenta previa, placenta de inserción baja, que son causas de sangrados abundantes durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, y en sí las alteraciones en el crecimiento de bebé cuando un bebé deja de crecer y nosotros lo detectamos y tenemos que empezar a hacer un seguimiento distinto. Y no sé si tengamos el otro apoyo. En el tercer trimestre, ¿qué podemos tener? Aquí lo más importante pues es vigilar el líquido amniótico, el líquido empieza a disminuir, bebé empieza a deglutir el líquido, lo absorbe y en una 30-40% lo elimina por la orina. Entonces se hace un intercambio y hace que vaya disminuyendo a mayor edad del embarazo, va disminuyendo el líquido. La ruptura de membranas, que es cuando tenemos nosotros la fuga de líquido amniótico, que eso ya marca el nacimiento en un periodo no mayor a 24 horas del bebé, y lo que es el embarazo prolongado, que ya cada vez se ve menos en la medicina privada, pero es cuando un embarazo pasa de las 42 semanas de gestación, que ya son bebés que son muy grandes, que son bebés que tienen un trastorno en el crecimiento por lo mismo de que no han desencadenado ese trabajo de parto. Nos platicabas el programa pasado, ¿a qué edad debe sentir la mamá los movimientos del bebé? Cuando es el primer bebé, debe de ser a partir de la semana 20. Cuando ya tiene la mamá 2 bebés o incluso 3, puede ser desde la semana 16 o 17. Pero eso sí cambia mucho cuando es el primero. O sea, siempre es que no se alarmen, tiene que tener los movimientos, son movimientos que inician como si fuera una ola, un coliquito, como el intestino cuando se distiende un poco, que comemos algo muy copioso, y ya después empiezan a hacer ya los movimientos más notorios, más sensibles por la mamá y ella está más tranquila. Y hasta que tiene su trabajo de parto. Así es. Porque ese tipo de situaciones, te digo, me llama mucho la atención, que a veces la mamá piensa que es porque el bebé está muy grande, ya no cabe, es la mentalidad, ¿no?
Y entonces por eso ya no se mueve. Entonces ella tiene que sentir los movimientos hasta el final del embarazo. Hasta el final del embarazo. Trabajo de parto. Siempre. El bebé duerme, tiene un periodo de sueño de entre 3 y 4 horas, se levanta y tiene que seguir moviéndose. Hay una pregunta, doctor, que ¿qué pasa si se embaraza una mujer a los 42 años, o sea, arriba de los 40 años? Rápidamente, ¿qué tipo de complicaciones pudiera tener? La complicación puede ser, en primera instancia, pues el riesgo de que tengamos una alteración genética en el bebé. Lo hablamos la plática pasada, los estudios que tenemos como medicina materno-fetal para poder diagnosticar desde antes el que un bebé vaya a tener o no síndrome de Down. Otra cosa importante de la edad pues es el riesgo de tener hipertensión arterial, que es lo de la preeclampsia que mencionamos, diabetes gestacional y que es muy probable que no pueda desencadenar un trabajo de parto. ¿Por qué? Porque realmente el estado hormonal cambia. Y ya el útero, cuando empieza con un trabajo de parto, pues puede tener un trabajo de parto que no sea armónico y eso hace que sean trabajos de parto muy prolongados y que al final sería una cesárea, ¿no? Más, aquí tiene que estar muy cerca de su ginecólogo y ya el ginecólogo le irá diciendo qué hacer. Doctor Alejandro, muchas gracias, pues comprometido, lo siento mucho, para venir nuevamente a hablarnos de los problemas en el feto, en desarrollo. Muchísimas gracias. Encantado, ¿eh? Gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana y gracias por permitirnos enseñarles un poco y a ustedes les agradezco por aprender el día de hoy. Hasta la próxima.